Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Soy Daniela. Si eres nueva por aquí, gracias por estar en otro video de moda. Hoy vamos a hablar sobre las 10 blusas que toda mujer debe de tener en otoño-invierno. Todas debemos de tenerlas porque muchas veces ustedes me dicen, Dani, todo se trata de abrigos, suéteres en otoño-invierno, pero abajo ¿qué sucede? ¿Qué te pones? Y de repente si estás en un lugar donde hace calor o hay calefacción, pues te tienes que desvestir. ¿Qué te vas a poner abajo? Esto es importante porque es como darle todo el ciclo para que tengas un buen vestir, para que te vistas bien o para que sepas cómo vestirte si vas a salir. Cuando yo pienso en cómo vestirme en otoño-invierno, definitivamente lo que pienso es que tengo muy claro los básicos y que mis básicos siempre tienen que estar listos y siempre tengo que encontrar la idea de qué colores manejo, ¿no? Me gustan los colores, me gustan los neutros. Siempre tienes que tener neutros y algunos colores. Tenemos que empezar siempre con estas playeras de manga larga, que son las típicas playeras que van a encontrar en H&M y que les van a servir para ocultar y mantener calientito. Pero no siempre es para ocultar, porque si traes un blazer, por ejemplo, lindo, con algún estampado o algo, y necesitas algo súper ligero abajo, que no sea una camisa o que no sea una blusa glamorosa, pues lo que vas a utilizar es este tipo de playeras. La realidad es que si la tienes en muchos colores, ahí es cuando vas a ver la luz del camino. ¿Por qué? Porque tienes tu base. Tu base es lo importante y después vas a agregar tu tercer capa. Llámese chal, llámese capa, llámese abrigo, llámese suéter, llámese blazer, lo que tú quieras, teniendo una buena base lisa por lo general, es mucho más fácil. Lo liso lo vas a combinar con absolutamente todo. Lo estampado te metes en un problema. Entonces vamos a empezar con las lisas. Cómprense sus lisas y ténganlas siempre a la mano. ¿Qué sucedería en un caso hipotético donde ustedes se quitan un blazer y están en un lugar un poquito más formal? Vamos a pensar que no están en un lugar demasiado casual y quisieran lucir una básica arreglada. Una básica, pero que tenga ya un detalle y que pudiera eventualmente vestirte muy bien. Tienen que buscar, chicas, o encontrar. Voy a tratar de dejarles cositas en la cajita de descripción. Si no sabes, doble clic en el título, más o ver más, y ahí se despliega. De todas maneras se los pongo. Estamos buscando blusas también en este algodoncito, en esta viscosa, que sean stretch, que les queden lindas, que tengan detalles. Por ejemplo, esta tiene una simetría, su cuello es asimétrico y es un solo color, es rojo, y vamos a buscar algún color interesante. Ahora, estos detalles más el rojo hacen que sea una blusa sumamente elegante y que te hagan ver bien vestida, que tus jeans se eleven, que tu pantalón se eleve, que cuando te quites el suéter, el blazer, el abrigo, lo que sea, quedes presentable y elegante. Esto es bien importante, chicas. Dentro de lo básico tenemos que tener algo un poquito más arreglado, que sí se va a ver, sí se va a lucir y va a ser una pieza de interés con una tendencia básica. Puede ser algún frunce de motif. Muchas veces les enseño muchos porque ellos tienen pues mucho este tipo de blusas que tienen detalles y que tienen estos tipos de textiles, tejidos circulares y que son muy arregladitas y te pueden servir prácticamente toda la vida porque como favorecen, no es que las vayas cambiando todo el tiempo, simplemente añades lo que vas necesitando en cuanto a colores. Hablemos ahora, chicas, de lo que serían tejidos. Una grandiosa idea, chicas, es tener algo en un tejido. Si ven, este es un tejido, aquí le pueden ver las rayitas, las que no estén familiarizadas, bueno, esto es un tejido, tiene sus rayitas. Y bueno, en este caso es una 3/4, yo la tengo en un cuello más amplio porque hay que tener distintos escotes. ¿Por qué tienen que haber distintos escotes? Porque tenemos distintas terceras capas, ¿no? Hay unas más cerradas, unas más abiertas y muchas veces si queremos poner joyería,
pues se ve muy lindo cuando tenemos esta parte descubierta para poner la joyería. Muchas veces pues hace muchísimo frío y pues tenemos que buscar algo más arriba. Pero ya cuando buscamos algo más arriba, o sea, menos escotado, pues ya nos vamos prácticamente a las básicas, ¿no? Entonces, algo en algún tejido, pueden ser colores básicos, beige, blanco, algo que sepas que dices, bueno, mi armario tiene mucho negro, bueno, negro, blanco, un beige se vería muy lindo, azul marino, no sé, algún color que te funcione. Este tipo de blusitas también ya van un pasito más arregladas. Los tejidos siempre te hacen ver muy chic, hacen outfits como muy elegantiosos, minimalistas, son outfits minimalistas, pero siempre pienso que todas las casas de moda, de hecho si encuentras, por ejemplo, chicas de España que tienen el Corte Inglés, ¿no? Donde ven a los diseñadores como por secciones, eso se me hace muy interesante, todos van a tener la camisa, van a tener, por ejemplo, Carolina Herrera va a tener, no sé, las playeras básicas, va a tener sus tejidas, tiene sus camisas. Si te vas por diseñador, van a tener esos básicos y después, donde ellos avientan sus diseños, son ya sean vestidos, terceras capas, no sé, en distintas prendas, pero siempre un buen básico es como que el lienzo perfecto para empezar a añadir cosas, ¿ok? Pueden tener una variedad de cuellos de tortuga que sean entre blusa y suéter. ¿Cuándo sucede eso? Obviamente los que son pegaditos serían una blusa, pero hay otros que pueden tener que son ligeramente pues como un suéter blusa, o sea, son más delgados, son un poquito más holgados. Estas funcionan también para poner alguna prenda extra abajo en modo calor, ¿no? En modo de estar calientita, pueden hacer, ya saben, la idea del invierno siempre es poner como algo abajo y luego algo arriba, luego el abrigo y así. Ustedes pueden utilizar la clásica cuello de tortuga, ya saben, está pegadita, o se pueden ir a algo, hoy les quise enseñar algo un poquito más flojito, que pues divaga entre blusa, suétercito, pero la verdad es que es sumamente delgado, inclusive se puede ver que aunque el hilo sea calientito, es bastante delgado y se puede ver a través de ella. Pero estas son opciones y siempre este tipo de blusas con cuello nos hacen ver súper elegantes, sofisticadas, son ideales cuando traes un recogido, cuando andas de colita de caballo, te vas a ver súper chic. Hablando de todos estos básicos que les he enseñado, otro gran básico que podemos aplicar tanto en otoño como invierno son las shacket estilo camisa o las shackets, que son este tipo de camisas que si te la compras súper gruesa sería una chaqueta, si te la compras entre medianamente delgada y delgada es una camisa, una sobrecamisa. Por ejemplo, ahorita les estoy enseñando esta que ya de Emily Rose, que ya se las había mostrado en alguno de mis videos, que puede ir como blusa, puede ir como chaqueta, o sea, abajo poner una básica. Tiene como esa versatilidad de que se quedó en el limbo entre los dos mundos, ¿no? Puede ser a veces un complemento o puede ser a veces una camisa, ¿no? Eso es lo ideal, que puedas tener una talla, que puedas jugar, y esto normalmente es cuando no son pegadas, ¿no? Cuando no son pegadas y que de repente, pues por ejemplo esto es quilteado, entonces se encuentra como entre que pudiera ser una camisa y pudiera ser como un abriguito y una chaqueta, se encuentra como ahí. Y si te la abotonas, si te la cierras, se ve perfectamente bien como si fuera una camisa. Esta pudiera ir arriba de cualquiera de los básicos que les he enseñado y pudiera actuar como simplemente una camisa. Hablemos, chicas, ahora del efecto de la camisa. Ya habíamos platicado muchísimo cómo la camisa toma un protagonismo esencial este año, ¿no? O sea, aparte de que es algo que hemos visto toda la vida, pues este año es como la prenda que vamos a combinar absolutamente con todo. Aquí puedes aprovechar para hacerte camisas en colores, puedes aprovechar para ponerte camisas más largas, unas maxi shirts, que son esas camisas que llegan pues un poquito arriba de la rodilla o prácticamente como a la rodilla. O sea, hay como muchas variantes dentro de lo que sería tener una camisa, rayas, colores sólidos y bueno.
no voy a adentrar al mundo de la camisa porque la verdad se me hace apasionante, pero ya saben mucho de ello. Y creo que aquí pueden aprovechar para tener la pieza, para combinar para arriba y para abajo, con faldas, pantalones, tejidos. Es como ideal. La popelina o la tela de la camisa, que se llama popelina, es perfecta porque tiene ese peso que puede ir con cosas muy pesadas o con cosas no tan pesadas. Eso es lo interesante de la camisa. Por eso es que con todas las texturas siempre se va a ver bien. Desde utilizarla con un pantalón de piel, con algo tejido, o sea, puede abarcar tantos estilos y pesos que la convierten como la pieza ideal, ¿no? Nunca te vas a ver ni demasiado invernal ni demasiado veraniega. Vas como navegando en el mundo de la elegancia. Ahora hablemos de lo que sería la blusa. La blusa pudiera ser más elegante, o sea, ¿no? Sería algo como lo que yo traigo, que sería una blusa con algún color, preferencia, hablemos de lisos. ¿Por qué? Porque los lisos van a poder acompañar todos los blazers, todos los abrigos, todos los suéteres. Como estamos haciendo, a lo mejor no piezas protagónicas, pero sí piezas complementarias a los looks, pues es mucho más fácil manejar lisos que estampados. No es malo tener estampados, pero si estás empezando, empieza por los lisos. Ahora, aquí es donde puedes aprovechar, claro, yo entiendo, los textiles como las sedas y los satines no son los más calientitos, pero sí agregan, por ejemplo, peso. Por ejemplo, esta agrega un peso porque no es una blusa tan delgada, y esta, que es seda, bueno, tiene sus detalles, es una camisa de seda que siempre se va a ver elegante. Ahora, estas dos prendas jamás me voy a tener que deshacer de ellas, a lo mejor porque el azul no me guste o porque yo piense que no venga o por algún motivo que la verdad sería algo absurdo, porque un color que se te ve bien, un color que te queda, que funciona en tu guardarropa, y ojo, que funciona perfecto con jeans, pues se puede volver un básico en tu armario, ¿no? El negro, pues también. Ahora, ¿qué sucede con este tema de que son delgaditas? Aquí es donde tú tienes que ponerte súper ingeniosa y que las prendas de abajo, te puedes buscar estas prendas que van pegaditas al cuerpo, que son prácticamente como una mallita que te dan calor, ¿no? Son estos básicos que vas a utilizar abajo y que tienen que quedar completamente ocultos. Chicas, llegar a esas blusas que puedes utilizar toda tu vida, que se vuelven ese armario básico de invierno y que muchas veces decimos, bueno, no es tan divertido, pero cómo las uso, eso es lo importante, saber qué tienes que tener primero para después empezar a incorporar el suéter, el blazer, la capa, todo lo que va en tercera y que nos hace ver muy arregladas. Siempre hay que ir calientitas, bien vestidas y con piezas que podamos intercambiar y que se puedan mover en nuestro guardarropa fácilmente. Eso siempre lo pienso, tienen que tener como mucho juego y mantenernos cómodas, porque es horrible, díganme si no es cierto, ir a un lugar incómoda, con frío, me veo bien pero tengo frío, o sea, no resulta muy lindo. Y bueno, chicas, esas son las blusas que toda mujer debe de tener en otoño e invierno. Espero les haya interesado este video, creo que es muy útil y que siempre lo van a poder utilizar y van a poder recurrir a este video cuando digan, a ver, ¿estoy bien con lo que tengo? ¿Me hace falta algo? Obviamente tienen ustedes que ver su guardarropa y ver a qué colores tienden, pero dentro de los básicos siempre va a haber un color básico dentro de los neutros que van a poder combinar. Si eres nueva por aquí, me llamo Daniela, gracias por quedarte hasta el final. Su like para mí es sumamente importante, así como su like, que comenten algo. Para mí el comentario es una forma de saber si les gusta este tipo de videos. Para mí es súper importante. Gracias por haberse quedado hasta el final, les mando un beso, cuídense mucho en este lindo día otoñal. Un besote. Chao, chao.